Qué gran desafío poder compartir la palabra del Señor en el día también. Es una gran responsabilidad. Ya se ha orado, ¿verdad? Déjelo. A la dirección, a la obra del Espíritu Santo. Yo tengo necesidad de tener unas palabras de oración. Amén. Amado Dios, te adoramos. Gracias por tu santo Espíritu, Señor. En medio de nuestro, Señor. Ministrándonos con tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ya has comenzado desde que este culto sea abierto, Señor. A hablar a nuestros corazones. Gracias, Jesús. A ministrarnos, Señor, lo que tú quieres y deseas para tu iglesia, Señor, en este tiempo. Te damos gracias y dejamos una vez más a la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, este tiempo, este espacio, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y a la distancia también, Señor, así es que allí en Río Grande, gracias. Ministrame, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu y alimenta, Señor, sus corazones por medio de tu palabra que vamos a compartir, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Yo le pedí a los hermanos, podía proyectarnos ahí el texto, un texto muy conocido. Un texto muy conocido que se encuentra en el Evangelio según San Lucas y que tiene como subtítulo el buen samaritano. ¿Sí? Esta es una parábola, concretamente que es universalmente conocida esta parábola, como muchas otras parábolas de Jesús, como muchas otras palabras de Jesús que han trascendido las fronteras, digamos, de lo religioso, que han trascendido las fronteras de la iglesia y la sociedad, en algunos casos la utiliza, ¿verdad? Y quisiera en esta mañana que podamos estar reflexionando en algunas cuestiones que el Señor traía a mi corazón en estos días, orando a Dios, pidiendo que es lo que está en el corazón de Dios, que la iglesia reflexione. Amén. ¿Verdad? Vamos a darle lectura. A partir del verso 25. Dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarme: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Hasta allí podría terminar la charla. Si nosotros lo pensamos, allí se podría haber dado por contestado este intérprete de la ley y esta conversación no habría trascendido más. Y se imagina que a usted le diga Jesús: ¡qué bien que respondiste! ¡Excelente! Si te tendría que calificar, te doy un 10, ¿verdad? Te califico con un 10. Excelente, muy bien, carita feliz. Sí. Haz esto y vivirás. A mí me da que pensar, por lo que dice Lucas, que la intención del intérprete es poner a prueba a Jesús, es probar al Maestro. Entonces me da que pensar que tal vez la pregunta es capciosa y no tiene verdaderamente la intención o el propósito de dejar claro en su pensamiento y en su corazón cómo alcanzar la vida eterna. Es una pregunta profunda. Es una pregunta que todos los seres humanos nos hacemos en algún momento cuando comenzamos a pensar seriamente en Dios. ¿Y de qué forma alcanzar la vida eterna?
Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Y aquí se presenta como algo que este hombre trae delante de la presencia del Señor. Es como que va a la fuente correcta, pero la motivación no es la correcta. La motivación que él lleva a su corazón es poner a pruebas a Jesús. Por lo tanto, el Señor, en su sabiduría, cuando él dice, el Señor le pregunta, ¿verdad? Le repregunta. Le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo. Estas mismas palabras las había utilizado Jesús en otro momento. Cuando leemos el Evangelio según San Mateo, lo podemos encontrar. También van allí a preguntarle a Jesús cuál es el más grande de los mandamientos. Y Jesús responde con estas palabras, las mismas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y a tu prójimo de la misma manera. Y Jesús dice, la ley y los profetas se resumen en estos dos mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, esos 66 libros, los resume en estos dos mandamientos. Amar a Dios con todo el ser. Disponer toda nuestra vida para amar a Dios. Y a la hora que disponemos, amar al prójimo de la misma manera. Es lo que el Señor está resumiendo. Es lo que Dios pretende. Entonces pasamos al versículo 29. Y va a descubrir verdaderamente una actitud que lo deja en evidencia a este intérprete de la ley. Este intérprete de la ley no es una persona improvisada, es alguien que tenía la facultad de poder estudiar e interpretar las Escrituras. Es alguien muy preparado. Entonces dice el versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Queriéndose justificar a sí mismo. ¿Cuál es su actitud? Mire, él se quiere justificar, que no conoce, que desconoce quién es su prójimo. Quiere quitarse la responsabilidad que la ley, que él conoce muy bien, le está proponiendo. Que la voluntad de Dios, él la conoce muy bien, pero dice desconocer quién es su prójimo. Por lo tanto, Jesús, en virtud de todo este cuadro, va a relatar esta parábola tan famosa, tan conocida, que comienza a partir del versículo 30. Yo le voy a pedir por un momento que usted se imagine que no conoce la parábola, que nunca ha escuchado de la parábola. Que pensemos que nosotros somos parte de los que están presenciando esa escena. Por un lado, el intérprete de la ley, que viene con estas preguntas a Jesús, y por otro lado, la persona de nuestro Señor Jesucristo, que comienza a interactuar con él. Nosotros estamos escuchando en ese momento lo que ellos están conversando. Entonces dice el Señor Jesús, de alguna manera dice, bien, vos conocés toda la teoría, ¿verdad? El intérprete de la ley, conocés toda la teoría de la palabra de Dios. Yo te voy a dar un ejemplo de cómo poner en práctica eso. Y dice así, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hirieron. Se fueron dejándole
medio muerto. ¿Sí? Pensemos que nosotros estamos escuchando eso. Automáticamente podríamos empezar a pensar, porque era muy común que la gente se movilizara por los caminos y que cayera en manos de ladrones. Era algo muy común. Seguramente que entre los oyentes podía haber gente que le había sucedido. O podía haber gente que había escuchado que a otros les había pasado. Entonces ya lo hacen cercano el caso. Ya podría decir, a mi vecino le pasó, a mi primo le pasó. Iba descendiendo, lo asaltaron, lo golpearon, lo despojaron y lo dejaron prácticamente dado por muerto. Entonces, cada uno de los que escuchaban podían ponerse en situación de lo que allí estaba diciendo Jesús. Versículo 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Estos dos personajes, el sacerdote y el levita, representan lo más destacado de los religiosos. Ellos tenían el privilegio de oficiar dentro del templo, en ese momento allí en Jerusalén. Los sacerdotes eran del origen de Leví, uno de los hijos de Jacob. Mire, todos los sacerdotes deberían ser del origen de Leví, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Pero todos tenían el gran privilegio de estar sirviendo dentro del templo. Esos eran los religiosos de ese momento. Jesús está destacando de alguna manera la actitud de estas personas. Dice, pasaron de largo. Están mostrando una actitud de indiferencia. Ven a la persona que dejaron dada por muerta, golpeada, despojada de su ropa, sangrando, seguramente las heridas a la vista. Pero ellos estaban para otra cosa. Ellos no estaban dispuestos a contaminarse, porque después iban a quedar impedidos de servir allí en el templo. Mire, cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, hay un momento cuando Jacob va a orar por sus hijos y a cada uno le va a dar una bendición. A Leví y a Simón se dice en el Génesis allí que él dice prácticamente es unas palabras de maldición sobre ellos, porque eran gente violenta. Dice, no tenga nada que ver con Simón y con Leví, porque eran violentos. Lo podemos leer eso allí en el capítulo 49 de Génesis. De alguna manera están quedando descartados ellos de la bendición que Jacob estaba dando a sus hijos. O al menos están quedando condicionados, limitados. Pero hay un momento, transitando la historia, cuando Moisés necesita ayuda y los que se levantan y vienen a ayudar son los de la tribu de Leví. Desde ese momento cobran relevancia sus vidas. Y por gracia son llevados a ministrar delante de la presencia del Señor. Por la gracia de Dios estaban ocupando este lugar. Pero no tenían en sus corazones en este momento esto que Dios había designado para ellos. Obrar por gracia. Habían recibido por gracia ese lugar. Pero a la hora que veían al herido, a la hora que veían a este que estaba, no actuaban con gracia. Le daban un rodeo y seguían de largo. Es bien importante esto que Jesús está mencionando. Es profundo. Porque ellos eran los más destacados.
¿Se imagina usted que estábamos escuchando, dijimos, lo que conversaba el intérprete de la ley con Jesús? Y escuchamos en un momento, un sacerdote también bajó, un levita también bajó por el mismo camino. Y escucharon la actitud que tomaron. Seguramente que el murmullo se escuchaba. ¿Cómo puede ser? Estos responsables del templo, estos responsables de ministrar en la presencia de Dios, esta actitud de indiferencia. Seguramente que era el comentario de la gente. ¿Y si lo traemos ahora acá? ¿Y si dijera, es pastor de la iglesia? Es pastora de la iglesia, mirá. Y mira para otro lado, se desentiende. Se congrega todos los domingos, va todos los domingos a la iglesia y pasa de largo. Ve la situación, ve la necesidad y pasa de largo. Le da un rodeo. Esa es la actitud que tenemos que ver en este lugar y aprender cuál es la propuesta que Jesús lo está llevando al intérprete de la ley que entienda. Todo en base a la pregunta que él dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Se imagina como el murmullo detrás? Dice, bueno, sí, el pastor, el músico, pero hay un momento que Jesús le va a sacudir el piso a todos los que escuchan. Porque en el versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Mire, había una enemistad tan grande entre judíos y samaritanos hacía siglos. Cuando tenían que ir de Jerusalén a Nazaret, por ejemplo, daban todo un rodeo, no pasaban por esa tierra. Ser samaritano era mala palabra. Ser samaritano era lo peor. Escuchar a un samaritano para un judío era de lo peor. Y los samaritanos no se quedaban atrás. ¿Recuerdan cuando Jesús se encuentra en el pozo con la mujer y le pide agua? A ella que le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí darle de beber? Porque había una enemistad allí. Había resistencia. Entonces, cuando la audiencia escucha que el samaritano es el que está movido a misericordia para atender al herido, seguramente que los murmullos ya se callaron y comenzaron a mirar hacia adentro cuál es la actitud que ellos estaban teniendo frente al herido. Porque cuando los responsables, los líderes, quedaron expuestos, seguramente que se encontraban aliviados. Pero cuando Jesús expone que es un samaritano el que está actuando con misericordia, el piso se les movió. Porque todos eran judíos ellos. Toda la audiencia era judía. Decíamos, los sacerdotes y los levitas son los encargados de administrar delante de la presencia del Señor, o ministrar la presencia del Señor para con el pueblo. El sumo sacerdote una vez al año presentaba un sacrificio como expiación por los pecados del pueblo, por sí mismo y por los pecados del pueblo. Su papel era muy importante. Pero estaban solamente para los ritos, para la oración, para el rito, para el culto. Y solo en eso giraba su acción. Solo en eso giraba lo que ellos hacían. Mire, la tentación de quedarnos puertas adentro viene desde hace siglos para la iglesia. Por eso debemos
alimentarnos de la palabra de Dios y encontrar que el Señor nos está desafiando en este tiempo a tomar acción. Antes de la multiplicación de los panes y los peces, los discípulos que estaban con Jesús comenzaron a darse cuenta de la situación que estaba pasando dentro de la multitud. 3 días llevaban con ellos. ¿Y cuál es la actitud que ellos asumen? ¿Se acuerdan? Desentenderse. Despídelo, Señor. Despídelo. No tengas nada que ver. Nos enseñaba eso el pastor Carlos, ¿verdad? No tengas nada que ver con ellos, Señor. Despídelo. Que vayan a comprar por las aldeas. Y Jesús, ¿qué le dijo? Ustedes pongan manos a trabajar, a esforzarse. ¿Se dan cuenta que cuál es la posición del Señor? ¿Se dan cuenta que cuál es el trasfondo de lo que el Señor pretende para sus discípulos en ese momento? Denles ustedes. Ven la realidad, se dan cuenta de toda la situación, pero se quieren alejar. Quieren darle un rodeo a lo que estaba sucediendo. Quizás estaban cerca y escuchaban el ruido de la panza de los que estaban ahí. ¿No le ha pasado que cuando empieza a hacer ruido? A mí me pasa. ¿Suena fuerte? ¿Qué momento? ¿Qué momento? Bueno, desde temprano está esa tentación de alejarse del problema, la indiferencia. Me alejo. Prefiero quedarme con Jesús. Prefiero el culto, prefiero la oración, prefiero el rito. A que comprometerme, porque comprometerse es mucho trabajo. Hay que postergarse de horas de descanso. Hay que postergar de horas de estar con la familia. Hay que postergar de horas de recreación. ¿Cuántas cosas que demanda si comienzo a fijarme en la necesidad? Por eso que es una gran tentación que la iglesia debe darse cuenta. Amén. ¿Dónde estamos parados? Amén. ¿Hacia dónde queremos ir? Sí, Señor. ¿Cuál es la propuesta que la palabra de Dios nos hace? Ayúdanos. Jesús va a poner al samaritano como un ejemplo, como un modelo de misericordia. Dice que acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¡Wow! Qué maravilloso pensar que Él unge sus heridas con aceite y con vino y comienza a vendar esas heridas. Seguramente que primero vino y se cercioró que estaba vivo esa persona. Estaba desmayado seguramente por los golpes. No podía levantar las manos, como decíamos recién. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, este está golpeado, dado por muerto. Él se encarga de ministrarle amor y misericordia, cuidado. Mire los recursos que él usa. Usa todos sus bienes que tiene en ese momento. Su propia cabalgadura también la pone para ayudarlo. Podría haberlo ido y dejado en el mesón y pagar irse, ¿no? Pero se quedó con él. Comienza a invertir su tiempo. Seguramente que lo ha cuidado, le ha bajado la fiebre y todas esas cosas que le suceden a las personas cuando están tan mal. ¿Cuánto
¿Cuántos heridos habrá hoy en la sociedad nuestra? ¿Cuántos heridos que están en el alma, en sus emociones? Y que necesitan de la unción que la iglesia tiene. Amén. Necesita la unción que Dios te ha dado en tu corazón para ministrarles, sanarle las heridas. Aleluya. Gracias. Gracias. Disponer de tu tiempo, escucharlo. Poner tus recursos. Es desafiante. Es más lindo lo otro, ¿verdad? Por eso que dan un rodeo y se van. Saben lo que es involucrarse con el herido. Saben el tiempo que hay que dedicarle. Y no se desentiende. Dice, cuídamelo. Si gasta algo de más, yo te lo voy a pagar. Porque pensaba regresar. Pensaba hacerle un seguimiento. A ver cómo va evolucionando. Hasta que se restaure. Hasta que se restaure plenamente. Eso es lo que necesita la sociedad hoy. Samaritanos. Gente con corazón, con amor, con la unción de Dios en sus vidas. Para atender sus necesidades. Es lo que la iglesia, nosotros necesitamos poner en práctica, amados hermanos. Amén. Ahora Jesús le va a hacer otra pregunta al intérprete de la ley. ¿Quién, dice, versículo 36, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Le da una vuelta a Jesús a esta propuesta. Porque la pregunta del intérprete es, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Jesús dice, ¿quién fue el prójimo del herido? ¿Quién fue el prójimo del que estaba ahí dado por muerto? Y él, como buen judío prejuicioso, dijo, el que usó misericordia con él. No dijo, no dijo el samaritano. Era lo más lógico que hubiese dicho el samaritano, pero no. Había una obra todavía que ahí no lograba ese corazón abrirse a la propuesta del Señor. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Podemos entender la palabra, podemos oír, pero podemos tomar esta actitud. Amén. Tengo misericordia, ayuda. Atiendo hasta donde me interesa. Lo que me compromete, lo descarto. Entonces picoteo un poquito, nada más. El compromiso, la responsabilidad. Ayer veíamos mayordomía, ¿verdad? La administración de todo lo que Dios pone. Y veíamos cómo Dios obra generosamente para con toda su creación y la sostiene. Eso nos incluye. Y nosotros debemos ser administradores de eso, de lo que Dios nos ha dado. Sean recursos, sea el tiempo, sea lo que fuere. Los dones. Gracias, Señor. Pero podemos hacer caso omiso también. Yo pensaba, digo, ¿cómo vinculamos la parábola con el Evangelio? Y pensaba, hace tan poquitos días, poquito más de una semana, estábamos celebrando la Pascua. La muerte, la sepultura del Señor y su resurrección. Amén. ¿Verdad? ¿Celebramos eso o no? Amén. 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 Mire, Jesucristo está tomando el modelo perfecto del buen samaritano. Lo tengo por aquí, mire.
Dice Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. ¿Se parece al samaritano? Repudiado, rechazado. Se parece mucho. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Yo veo a Jesús cuando leo la parábola y digo, Señor, si tú viniste al encuentro, ¿cuántos de nosotros hemos estado como el descartado, el desechado, el que ya no tiene oportunidad? Aún para los religiosos. En este momento hay muchas y miles de personas que están en esa situación de descarte, desecho humano, heridos, lastimados. ¿Qué vamos a hacer? Aceite, vino, la unción que el Señor te ha dado. Eso tenemos que hacer, eso tenemos que usar. No nos pusimos de acuerdo cuando estábamos armando. Norma armó por un lado su introducción a la apertura y ya estaba. Pero ella decía, cuando comenzó esto, hablaba de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Te bendeciré y serás de bendición. Esa promesa se ha extendido a lo largo de toda la historia. Y todos los que abrazan el Evangelio, todos los que abrazan por la fe, la salvación, el gran privilegio de comenzar a tener contacto con Dios, de ser ministrados y ser ministradores también de la presencia de Dios, tenemos esa promesa. Y somos bendecidos también para bendecir a otros. No nos olvidemos de esas palabras tan profundas y que son tan necesarias. Y por último, las palabras de Jesús. Ve y haz lo mismo. Aleluya. Ve y haz tú lo mismo. Gracias. Ayúdanos. Jesús, siendo Dios, se despojó. Se despojó de sí mismo, dice la Escritura, ¿verdad? Y se hizo como uno de nosotros. Se hizo cercano. Vino en una naturaleza humana a tener contacto con las personas, con los seres humanos. Se hizo cercano. Tuvo toda la intención de hacerse nuestro prójimo. De hacerse nuestro prójimo. Amén. Nosotros nos vamos a quedar en nuestra comunidad, nos vamos a quedar en nuestros cultos solamente, nuestras oraciones, nuestros ritos, o vamos a salir a ser el prójimo de los que están heridos. Sí, Señor. De los que están lastimados, de los que necesitan una palabra de aliento, de consuelo, de ánimo. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Hasta aquí es la palabra de Dios. Amén. 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 Podemos llevar esto en nuestros corazones esta mañana y reflexionar profundamente cuál es la propuesta de Jesús para esta comunidad. Y es no evadir ya nuestras responsabilidades, no evadir ya el llamado que el Señor nos ha hecho.
Gracias, Señor. No hacer oídos sordos a las palabras del Maestro. Amén. Es decir, heme aquí, Señor. Amén. Heme aquí, Señor. Aquí está mi vida. Aquí están mis horas. Miren lo que cantábamos al principio. Que encuentres algo verdadero, decía la alabanza. Que encuentres algo verdadero. Que no sea una fotocopia, una mala copia, que sea lo original. Gracias, Señor. Cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Gloria a Dios. Cantamos eso al principio. Vanidades ya no más. Vanidades ya no más. ¿Cantó usted esta canción? Aleluya. Señor, me estás hablando. Jesús. Me estás hablando en esta mañana. Vanidades ya no más. Alabado sea tu nombre. Encuentres algo verdadero en mí. Oh, gloria. Gracias, Jesús. ¿Se pone de pie? Amén. Gracias, Señor. Vamos a cerrar este tiempo con una oración. Amén. Oh, Señor. Te alabamos, Señor. Y tal vez en medio nuestro hay personas que están heridas. Que Amén. vienen Gloria a lastimadas, Dios. Sí, Señor. que traen heridas profundas en su corazón y en su alma. Y hoy nos acompañan, están con nosotros. Necesitan de nuestro acompañamiento. Sí, Necesitan ser sanados. Amén. Necesitan ser ministrados para la unción que Aleluya. solamente Dios puede dar. Sí, Sanar Señor. las heridas del alma, del corazón, las emociones. Sanarse. Gloria a Dios. Ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Bendito Gloria a sea tu Dios. nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Gloria a tu Gracias porque nombre, tu palabra Jesús. es desafiante. Aleluya. Señor. No nos deja, Señor, en la comodidad, nos sacude, nos moviliza, Señor, en el nombre. Gracias, ¿Cómo Señor. alabar y bendecir tu nombre, Señor? Si tú viniste a nuestro encuentro, Amén. tú viniste Sí, cercano Señor. a nosotros y lo sigues haciendo hoy, cada Aleluya. día. Aún a veces cuando fallamos, cuando Dios no estamos haciendo lo que tú quieres y pretendes, aún sigues estando a nuestro lado. Sigues golpeando, Señor, a la puerta de nuestro corazón. Amén. Sigues insistiendo, Dios, en el nombre de Jesús. Y no nos dejas. Señor, tú no nos vas a dejar. Tú vas a llevar hasta la perfección. La obra que has comenzado. Amén. Cada uno de tus hijos. Gloria a Lo Dios. creemos, Señor, lo confesamos, te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria a tu Te nombre, adoramos, Señor. te adoramos, te Digno adoramos, eres. porque tú has sido, Señor, el buen samaritano. Sana los Has corazones, venido a sanar, a limpiar, a lavar nuestras heridas. Nos has cargado, Señor. Has estado con nosotros. Oh, Bendito aleluya. seas. Gloria. Queremos que muchos, todos los que estén a nuestro alcance, atraerlos a tu presencia. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Padre. Gracias.